Hola chicas y chicos, bienvenidas y bienvenidos a nuestra primera cápsula de nuestro curso de estadística. Vamos a empezar con nuestro tema correspondiente a los aspectos generales que se encuentran en nuestro programa del curso. En esta parte, tanto en esta parte como en todos los demás temas que vamos a ver, en la parte de abajo de nuestros apuntes, podemos ver la bibliografía, el texto de donde tomamos la información que aparece en cada sección. Es importante que nosotros podamos revisar estos textos porque nos ayudan a complementar nuestros conocimientos, lo que vayamos adquiriendo en cada parte del curso. Ahora, el primer tema que nosotros vamos a ver, que son los aspectos generales, los aspectos básicos de la estadística, podemos comenzar revisando la definición de estadística, la cual nos dice que es una rama de las matemáticas que nos sirve para poder presentar, para poder analizar los datos que nosotros vamos recabando y así tener una idea del comportamiento de estos datos. En muchos casos nosotros vamos a tener datos o cierta cantidad de valores que no vamos a tener la necesidad de utilizar herramientas estadísticas para su análisis. Por ejemplo, si nosotros vemos datos como nuestras calificaciones para una sola materia, por ejemplo, si nosotros vemos que tenemos calificación, por ejemplo, en la primera parte de 10, después de 9 y después 8, nos formamos esta idea de que vamos bien hasta cierto punto en esta materia. Si nosotros llevamos calificaciones 5, 6 y otros 6, por ejemplo, ya nos damos cuenta que no andamos muy bien en la materia. En este ejemplo, nosotros quizás no necesitemos de herramientas estadísticas para analizar la información. Sin embargo, tanto en la vida cotidiana como en algunos aspectos, en algunas actividades, sí se necesita la estadística para poder analizar los datos. Cuando tenemos, por ejemplo, una gran cantidad de información que no es tan sencilla de analizarla con el simple hecho de ver. Para eso necesitamos la estadística. Y bien, la estadística se divide principalmente en dos tipos, la estadística descriptiva y la estadística inferencial. La estadística descriptiva es la parte de la estadística que estudia las técnicas y los métodos que nos van a servir para observar, para organizar, para describir y analizar todos estos datos. Mientras que la estadística inferencial es esta parte de la estadística para la cual se intenta dar esta explicación o concluir todo este análisis que hicimos de los datos a partir, por supuesto, de todas las herramientas que hayamos aplicado previamente. ¿Qué elementos estadísticos vamos a tener? Esto es bien importante. Esta parte es primordial para poder desarrollar todo lo que nosotros vamos a ver en los siguientes temas. Los términos que aquí vamos a explicar a continuación es bien importante que nosotros los tengamos siempre presente porque es los que vamos a ir manejando durante el curso. ¿Qué elementos tenemos? Algo que se llama población. Nosotros generalmente la población lo interpretamos como todas las personas que se encuentran dentro de una ciudad, dentro de una comunidad, dentro de un país. Sin embargo, en estadística tiene un concepto hasta cierto punto distinto. La población nos dice que es la cantidad de cualquier conjunto completo de datos. Es decir, nosotros vamos a tener nuestro conjunto de datos y a ese total, la parte más amplia de datos, es lo que nosotros vamos a llamar población.
Por ejemplo, si queremos analizar las características dentro de nuestra escuela, nuestra población podría ser toda la universidad, por ejemplo. Si queremos analizar las características de nuestra ciudad, en alguna parte, podemos decir que la población, nuestra población de datos es toda la ciudad, y así sucesivamente. La muestra dice que se llama cualquier subconjunto de elementos de la población. Otra vez, retomando este ejemplo de nuestra escuela, la población podría ser toda la universidad, mientras que la muestra podría ser nada más un grupo dentro de la universidad. La muestra es una parte de toda la población. Cuando nosotros en alguna ocasión nos hacen un análisis sanguíneo, lo que hacen es tomar una muestra. La población podría ser nuestra sangre completa, toda la de nuestro cuerpo, esa podríamos tomar como la población, y la muestra solo esa pequeña parte. ¿Para qué nos sirve una muestra? Simple y sencillamente para analizar las características de una población cuando no es posible analizarla completamente. En el caso del análisis sanguíneo es un claro ejemplo porque no es posible extraernos toda la sangre para que la puedan analizar completamente y darnos un diagnóstico. Tiene que sacar una porción, una pequeña parte, una muestra de nuestra sangre y a partir de ella analizarla para dar un diagnóstico. Entonces, la población es todo nuestro conjunto de datos y la muestra es una parte, una pequeña parte de esa población. La unidad experimental dice que es la persona o el objeto en el que se mide la variable. Por ejemplo, cuando nosotros queremos indagar, queremos conocer una característica de una persona, empezamos a preguntarle, por ejemplo, su edad, sus preferencias en cuanto a la música, sus actividades, sus pasatiempos, etcétera. Creo que todas y todos hemos tenido en alguna ocasión que proporcionar nuestros datos. La unidad experimental es la persona. La unidad experimental es sobre lo que nosotros estamos recabando la información. Para identificar la unidad experimental es necesario saber sobre quién o qué queremos conocer. Si nos dicen qué características tiene tu casa, por ejemplo, la información de lo que queremos conocer es la casa. Entonces, la unidad experimental sería la casa. De ahí extraemos nuestros datos. Si nos dicen la edad, por ejemplo, de una persona, la unidad experimental sería la persona, etc. Entonces, unidad experimental es sobre quién o qué queremos extraer información. Luego tenemos algo que llamamos variable. La variable dice que es una característica sobre cada elemento individual de una población o muestra. De forma muy general, una variable es, podríamos tomar como la información recabada, un tipo de información recabada a partir de la unidad experimental. Por ejemplo, la edad de una persona es una variable, la estatura, el color de una casa, el tamaño de un edificio, etc. Toda esa información nosotros les llamamos variable. Cada aspecto de una unidad experimental es una variable. Ahora, hay dos tipos principales de variables, la variable cualitativa y las variables cuantitativas. Las variables cualitativas hablan acerca de las características de la unidad experimental y se divide en nominal y ordinal. Por ejemplo, si nosotros tenemos el color de una casa, el aspecto de un objeto, esas serían variables cualitativas. Y las cuantitativas son básicamente todo lo que se refiere a números, la edad de una persona, la estatura, el peso, etc. Aquí están las definiciones de lo que les comentaba. Las variables cualitativas se dividen en nominales, las que no se les puede asignar un orden. Por ejemplo, el color, nosotros podemos ordenarlas, por ejemplo, ordenar
los colores, pero no necesariamente siempre va a llevar ese orden. O por ejemplo, el deporte favorito. Las variables ordinales sí se pueden ordenar. Por ejemplo, los meses del año llevan un orden, los días de la semana, etc. Variables cualitativas no son números, no son números. En el caso de las variables cuantitativas, sí se refiere a números y pueden ser discretas o continuas. Las variables discretas son aquellas que solamente toman valores enteros. Por ejemplo, cuando hablamos de personas, cantidad de personas, siempre vamos a hablar en números enteros. Por ejemplo, el número de integrantes en una familia siempre va a ser un número entero. Van a ser 4, 5, 6, 7. Nunca vamos a hablar de cuántos integrantes de la familia, en tu familia son. Nunca vamos a decir son 4,5, por ejemplo, 4,7 integrantes. Vamos a hablar de números enteros. En el caso de las variables continuas, acepta valores decimales. Por ejemplo, nuestras calificaciones se pueden expresar con decimales. Por ejemplo, 9,7, 8,5. El tiempo, por ejemplo, también puede ser una variable continua porque podemos expresarla con horas y minutos, por ejemplo. 5,2 horas, por ejemplo. La estatura también podemos ponerla como 165,3 centímetros, etc. Entonces, variables discretas solamente acepta cantidades enteras. Y variables continuas puede aceptar cualquier decimal. Y ya para ir cerrando esta cápsula, nosotros tenemos los datos estadísticos que les llamamos univariados o multivariados. Los univariados es cuando solamente se mide una variable. Por ejemplo, cuando queremos conocer la edad de una persona, solamente tenemos una variable, únicamente. Cuando tenemos datos multivariados, podemos tener más información de la persona, su edad, su estatura, su color favorito, por ejemplo. A partir de 2 en adelante ya tenemos datos multivariados. Y bueno, aquí tenemos también algunas gráficas, algunos ejemplos de datos multivariados, que esto lo vamos a revisar con más calma en la siguiente cápsula. Entonces, para cerrar esta cápsula, nada más recordarles que ustedes pueden revisar las tecnolecturas, los textos que ahí les comparto, tanto dentro de los apuntes como dentro de la plataforma, para que ustedes puedan complementar lo que ahorita acabamos de ver. Entonces, por esta cápsula, aquí la dejamos y esperamos vernos en la siguiente.